Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy voy a estar hablando de las novedades de lo que viene a ser el proyecto del Mortal Kombat Trilogy HD y el futuro más próximo, digamos los planes que hay para el contenido acá en el canal y todo siempre con respecto al juego. Como algunos saben, estuve haciendo streaming en Kick hace un tiempo ya. La verdad que hace, bueno, ya no sé cuánto, hace casi un mes que no hago streaming. Bueno, un poco menos me parece. Pero bueno, ahora estuve acomodando el tema de, digamos, para manejar todo yo solo otra vez. Entonces, bueno, ya tengo todo organizado. Y próximamente voy a empezar a hacer streaming de nuevo. Pero en lugar de hacerlos en Kick, los voy a hacer acá en YouTube. Y el tema es simple, porque en Kick la verdad que no hay mucha gente. Y eso fue por el motivo que no me motivaba a hacer streaming en Kick. Había muy poca gente, la gente que había, bueno, salvo algunos días, la gente casi no interactuaba, entonces no tenía sentido que yo estuviera haciendo streaming si puedo hacer lo mismo. Prácticamente me ahorro estar delante de la cámara. Porque si no vamos a interactuar, no hay preguntas, no hay nada, no tenía mucho sentido hacer streaming. Así que bueno, viendo que en YouTube somos más, quizá compense el tema ese de hacer streaming. Y bueno, a partir de ahora, además de lo que estuve haciendo en Kick, que por si algunos no lo saben, bueno, estaba acomodando los personajes, las cajas de colisión, todo el tema, bueno, como más aburrido. Además de eso, voy a estar arreglando bugs. Bueno, eso también estuve haciendo en Kick la última vez, me parece. Pero bueno, ahora como está Terry ayudándome y él me va haciendo un listado de las cosas que hay que arreglar. Entonces, bueno, algún día voy a estar haciendo streaming, por ejemplo, de corregir errores. Otro día de cajas de colisión. Otro día de lo que sea. Ah, bueno. Un día seguramente voy a estar cambiando los sonidos por los del Ultimate Mortal Kombat 3 o el Mortal Kombat Trilogy. Porque ya se sabe que, bueno, que hay mucha gente que no le gustan estos sonidos de los golpes y todo eso, yo ya lo sé. Pero bueno, aprovechando esto del streaming, como no es algo que me apasione hacer el tema este de los sonidos, bueno, por lo menos para tener no sé, como una obligación, decirme, bueno, tal día voy a hacer eso y lo hago. Y entonces, bueno, ya por fin cambiar todos los sonidos de los personajes, de los golpes y todo eso. ¿Qué más? Bueno, también vamos a estar jugando con Terry, algunas peleitas online. Esto veremos qué día lo hacemos. Mi idea es tener, hablando del contenido del canal, tener un día un video de un personaje. O sea, la idea es hacer un personaje por semana, que eso estoy seguro que lo puedo hacer. Ya, bueno, dependiendo si le puedo dedicar más tiempo, podría hacer más, pero no me quiero comprometer a eso. Prefiero estar así, tener unas metas que las pueda hacer, no estar incumpliendo las propias metas que me impongo. Entonces, bueno, por lo menos un personaje y después otra tarea más con respecto al juego, ya sea cambiar sonidos o algún escenario nuevo, o cambiar los efectos para HD, o ir haciendo otros sprites que no son los típicos de la pelea, como pueden ser algunos de Fatality o algunas cosas, ir haciendo por atrás esas cosas, o programando también todo esto, Fatalities y todas otras cosas que no es el gameplay básico. Pero bueno, la meta principal es tener por lo menos un personaje jugable nuevo por semana. Así de sobra vamos a llegar para fin de año para poder lanzarlo bien. Y seguramente va a haber que volver a algunos personajes, hacer cambios, ya sea de paletas, por ejemplo, todos los ninjas, como pueden ver, les faltan
corregir las paletas, tiene poco contraste. Que bueno, yo ya con Sub-Zero le puse demasiado contraste, me parece. A Kun Lao le voy a arreglar también. Y bueno, son cosas que voy a ir arreglando, pero siempre tratando de cumplir la primera meta, que es tener un personaje listo por semana. Ya con eso me siento conforme y de a poco también ir haciendo escenarios y todo. Bueno, no sé si lo vieron, bueno, en X, en Twitter, hice una encuesta a ver para qué personajes iban a querer. Y bueno, las votaciones terminaron empatadas entre Sub-Zero y Cabal. Entonces me decidí a hacer Sub-Zero la semana esta última, y ahora para la semana que viene voy a hacer a Cabal. La idea es, como digo, tener un video que posiblemente sea el fijo los miércoles, va a ser el video del personaje, y después otro video, ya veremos si es el domingo o el sábado o antes, no hay un día definido, con otras cosas. Así que bueno, también voy a cambiar la presentación del personaje, hacerlo un poco más entretenido, porque hasta ahora es como muy aburrido, así que bueno, eso ya lo tengo planeado para el video de Cabal, ya lo van a ver. Y después, además de eso, va a haber como una especie de contenido extra más del video que se esté mostrando, pero si quieren seguir viendo un poco más de contenido, pueden pasarse por el canal de Terry, que él va a tener más contenido del video que yo esté publicando. Así que cualquier cosa, suscríbanse, dejo el enlace en la descripción. Y siempre tengan a mano el canal de Terry, porque él siempre va a estar subiendo algunas cositas. ¿Y qué más? Bueno, también el tema del streaming, en principio todavía no lo tengo decidido, pero me gustaría, no sé, hacer 2 o 3 veces por semana por lo menos el streaming. Y bueno, eso sería básicamente todo. ¿Y qué más? Bueno, les voy a dejar ahora un teaser de alguna cosita que va a venir además en el video del miércoles. Y que bueno, van a poder darse cuenta de que estoy hablando. Pero bueno, nada, esos son básicamente los planes que hay a corto plazo. Y ya veremos a partir de la semana que viene ponerlo en práctica. Así que bueno, ahora les dejo el teaser y nos vemos en el próximo video.